Feliz día, hoy tercer domingo de Pascua y cada domingo, domingo significa Día del Señor, cada domingo tenemos nosotros un encuentro con el Dios de la vida, cada domingo tenemos un encuentro con nuestros hermanos, con aquellos que tienen nuestra misma fe, nuestro mismo bautismo, que creemos en el mismo Dios. Es un momento para encontrarnos con nuestros hermanos, para llenarnos también de la fe de nuestros hermanos. Es un momento para compartir, es un momento para ir a nuestra parroquia más cercana, para escuchar la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios, alimentarnos con el pan bajado del cielo, con ese pan que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pues vamos a compartir la palabra de este domingo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciará de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, sino sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos, llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha.
al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él le preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan lleno de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó, ¿qué cosa? Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se le había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo con todos los profetas, le explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él se le desapareció y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras les hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de San Lucas, nos habla de 2 discípulos que iban a un pueblo llamado Emaús, 2 discípulos que estaban en Jerusalén y posiblemente por miedo, porque en Jerusalén la cosa estaba tensa, los apóstoles estaban escondidos. Estos 2 discípulos sentían miedo y prefirieron mejor alejarse de Jerusalén, estar lejos de Jerusalén en un lugar seguro, en un lugar donde su vida no corriera peligro. Y puede ser que por esa razón estos 2 hombres se querían alejar de Jerusalén. Uno nos dice que se llamaba Cleofás, del otro el Evangelio no nos dice cómo se llamaba. Y cuando iba camino a esa aldea llamada Emaús, hacia ese pueblo, que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, y iban conversando, discutían lo que había pasado, se le acercó Jesús y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron, sus ojos estaban velados,
Y Jesús le preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan lleno de tristeza? Y uno de ellos le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén en estos días? Y Jesús, como el que no sabía nada, preguntó, ¿y qué cosa? Y ellos le comenzaron a hablar, a decir lo de Jesús de Nazareno, que era un profeta poderoso de obra, en palabra, ante Dios y ante todo el pueblo, y cómo los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y también ellos decían, y nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, aunque, sin embargo, ya pasaron 3 días que esto sucedió y es cierto que unas mujeres de nuestro grupo nos ha desconcertado porque nos llevaron una noticia y la noticia fue de que se le apareció unos ángeles, le dijeron que Jesús estaba vivo, la tumba estaba vacía y también unos compañeros fueron a mirar, esos compañeros fue Pedro y Juan, que fueron a ver, que fueron a mirar y también vieron que la tumba estaba vacía y eso es lo que han dicho, le comentaron esos 2 discípulos a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús, que siempre es amoroso con sus palabras, utilizó una frase un poco fuerte y le dijo, qué insensatos son ustedes, qué duro de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Y por qué Jesús le decía eso? Porque no le quisieron creer a las mujeres, porque Él había dicho cuando estaba vivo lo que le iba a pasar y que iba a resucitar, y todo aquello ellos se le había olvidado, y Jesús le comienza a explicar, desde pasando por Moisés, pasando por los profetas, le fue explicando todos los pasajes de la Escritura que hacía referencia a Él. Y ellos le iban escuchando todo lo que Jesús le iba diciendo, le iba anunciando, pero aunque sentía que su corazón ardía, escuchando a Jesús hablando, aunque sentía que su pecho ardía, aunque sentía que interiormente sentía el poder de sus palabras, cómo su palabra lo fortalecía, cómo su palabra lo estaban llenando, todavía no reconocían a Jesús y todavía no lo reconocía porque todavía dudaba de que Jesús hubiera resucitado, todavía dudaba de lo que había dicho aquellas mujeres que se le presentó el ángel y le dijo que Jesús no estaba muerto, estaba vivo. Y llegaron al lugar donde se iban a quedar y Jesús trató de seguir adelante, trató de seguir caminando, pero ellos lo invitaron y le dijo, Señor, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y Jesús entró para quedarse con ellos porque ellos le hicieron una invitación, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. ¿Y por qué lo invitaron a que se quedaran con ellos? Porque por el camino sus palabras lo iban llenando, por el camino ellos sentían cómo ardía su corazón, su alma, y por esa razón querían también seguir escuchando a aquel hombre como le estaba hablando, y por eso le dice, Señor, quédate con nosotros, y Jesús entró para quedarse con ellos, y estando ahí en esa casa, en ese lugar, sentado cuando estaban en la mesa, cuando pronunció la bendición y partió el pan, se le abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús, pero Jesús se les desapareció. Y por eso ellos decían el uno al otro, nuestro corazón ardía mientras Él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es que cuando nosotros dejamos que Dios vaya entrando en nuestra vida, vamos a decir igual que es todo discípulo de Maús, nuestro corazón está ardiendo cuando leemos la palabra de Dios, nuestro corazón arde cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón arde cuando nos enseñan el camino de Dios.
porque cuando dejamos que la palabra de Dios se vaya apoderando de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra existencia, vamos a sentir arder nuestra alma, nuestro corazón, y es ahí donde vienen los grandes cambios, es ahí donde vienen las grandes transfiguraciones, es ahí donde muchas personas malas se convierten a buenas, personas buenas se hacen santas, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es siempre actuante y siempre transforma porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es transformadora, y por esa razón decían los discípulos de Maús, con razón ardía nuestro corazón. ¿Qué hicieron? No se quedaron esa noche a pasar la noche en Emaús, salieron de una vez a buscar a los apóstoles, a llevarle la buena noticia, porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón no nos podemos quedar con Él en el corazón, tenemos que salir a quemar a otros, tenemos que salir a que otros también amen a Jesús, tenemos que salir a que otros también busquen a Jesús, tenemos que salir a que sean muchos los que escuchen, los que lean, los que se alimentan de la palabra de Dios. Y ahí la diferencia, cuando una persona se está llenando de Dios, cuando una persona está dejando que Dios vaya apoderándose de su alma y de su corazón, esa persona no se queda quieta, todo lo contrario, se vuelve una persona activa, se vuelve una persona con el deseo de quemar a otros, se vuelve una persona caritativa con el deseo de ayudar a otros, se vuelve una persona humilde donde reconoce sus fallas y acepta las correcciones, se vuelve una persona solidaria que está siempre dada a amar a los demás, se vuelve una persona que sabe colocarse los zapatos de sus hermanos, porque para él ya no hay juicio ni señalamiento para sus hermanos, para él hay un corazón para amar a su prójimo. Y todo eso pasa cuando dejamos que la palabra de Dios se quede con nosotros. Y por eso tenemos que decir, como los discípulos de Maús, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Digámosle siempre a Jesús, Señor, quédate con nosotros, viva con nosotros hasta que nos llame a la casa del Padre, hasta que lo podamos ver cara a cara, lo podamos abrazar. Pues bien, preguntémonos, para terminar esta reflexión, le estamos diciendo al Señor, Señor, quédate con nosotros, pero para que el Señor se quede con nosotros, tenemos nosotros que estar ahí, siempre de rodillas, ahí, para escuchar las enseñanzas de Jesús que nos alimenta y hace que nuestro corazón arda y que hace también que nuestra vida se done a nuestros hermanos para comenzar a ayudar y amar a nuestro prójimo y comenzar a amar a Dios como Dios lo merece, que ustedes y yo lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Pues bien, para terminar esta reflexión, vamos a terminar como siempre lo hacemos en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.